¿Qué hace que un matrimonio en la Iglesia Católica sea nulo? Las recientes afirmaciones del Papa Francisco sobre los matrimonios nulos han vuelto a poner sobre el tapete el tema de la nulidad matrimonial, un asunto que preocupa al Santo Padre y para el cual estableció una reforma. Un matrimonio es nulo cuando existe alguna de las causales que permiten probar que entre un hombre y una mujer, por diversas razones, nunca, escuche bien, nunca existió matrimonio. Es importante que la gente recuerde que la Iglesia siempre presume la validez de un matrimonio a menos que se demuestre lo contrario, dijo en diálogo a Así Prensa Flynn, un especialista en derecho canónico de Nebraska en Estados Unidos. El Catecismo de la Iglesia Católica precisa en el numeral 1625 que para que exista matrimonio los protagonistas deben ser libres, es decir, que debe realizarse en plena voluntad y consentimiento de los contrayentes. Los que participan no deben obrar por coacción, es decir, que no estén obligados, y no deben estar impedidos por una ley natural o eclesiástica. Se debe tener claro que en el vínculo matrimonial es establecido por Dios mismo, de modo que el matrimonio celebrado y consumado entre bautizados no puede ser disuelto jamás. Lo señala así el numeral 1640. La Iglesia tiene procesos muy específicos para evaluar los posibles casos de nulidad y para ello se debe presentar ante el juez competente las pruebas pertinentes y deben intervenir las dos personas que forman parte del proceso. El hecho de que una pareja tenga dificultades no significa que el matrimonio sea nulo, precisó pues el especialista Flynn en derecho canónico. El proceso de nulidad de la Iglesia es en el fondo por buenas razones. Es muy difícil saber lo que una persona se había propuesto en su día de boda. Es por ello que el proceso de la Iglesia para declarar la nulidad es tan exhaustiva y difícil. El Código de Derecho Canónico divide las causales en tres grandes grupos. El primero corresponde a los impedimentos o causa externas que imposibilitan contraer matrimonio. El segundo se refiere a los vicios de consentimiento o aquellas circunstancias que afectan la voluntad de quienes contraen matrimonio. Y finalmente, los defectos de forma, es decir, algunas formalidades que no se siguieron para que la unión sea tal. Aquí presentamos las causales de nulidad más comunes divididas en estos tres grupos. Impedimentos: cuando hay impotencia en el varón y o en la mujer, lo dice el canon 1084. En pocas palabras, cuando cualquiera de las dos partes no puede realizar el acto conyugal sexual naturalmente. Es un impedimento, es una causal para declarar nulo ese matrimonio. 2. Es causal de nulidad si existe un vínculo matrimonial anterior. El canon 1085 así lo dice. El matrimonio es nulo si es que uno de los contrayentes ya estaba casado antes, incluso si esta unión anterior no se consumó a través de las relaciones sexuales. No es lícito contraer otro matrimonio si es que la nulidad de la unión anterior no es legítima y certera. Estas fueron pues las causales de impedimento, las causales de vicio de consentimiento por carecer de uso de razón, lo dice el canon 1095. Cuando una persona adulta no tenga uso de razón a consecuencia de una enfermedad psíquica, los graves defectos psicológicos o el grave defecto en la voluntad o cognición de una persona pueden mitigar su capacidad de elegir. Así lo explicó pues el experto Flynn. Este causal también
puede declarar nulo un matrimonio por carecer de su uso de razón. 4. Si existe un grave defecto que impida conocer los derechos y deberes esenciales del matrimonio. El canon 1095 lo dice también de esta manera. Por ejemplo, este caso sucede en algunas ocasiones cuando los contrayentes son obligados a casarse, tal vez por un embarazo, y desconocen lo que significa a cabalidad el matrimonio dentro de la iglesia. El matrimonio puede declararse nulo si durante el proceso se prueba que uno o los dos no aceptaron la unión libremente y sin su consentimiento. Esto es en el grupo de las causales de nulidad, cuando es por vicio de consentimiento. 5. Si se es incapaz de asumir las obligaciones esenciales del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. Dice también en el canon 1095, párrafo 3, pueden existir diversos trastornos de personalidad que deben ser corroborados mediante pruebas psicológicas o psiquiátricas. Por ejemplo, la grave inmadurez del contrayente o una dependencia psicológica excesiva hacia la madre, padre, hermano o amigo que impida a la persona desarrollar sus deberes dentro del matrimonio. Esto también es causal de nulidad. 6. Otro causal, ignorar la naturaleza del matrimonio. Lo dice en el canon 1096, como explica Flynn, este especialista en el derecho canónico. Otro factor de nulidad es la ignorancia de la naturaleza del matrimonio como una unión permanente entre un hombre y una mujer que de alguna manera se forma para la procreación de niños a través de la cooperación sexual. Esta ignorancia no se presume después de la pubertad. O sea que una persona que se casó ya después de la pubertad y quiera hacer su proceso de nulidad presentando esta causal, no es posible, porque después de la pubertad ya todos saben que teniendo relaciones sexuales pues se traen los hijos. Siete. Otra causal, si se contrae el matrimonio engañando solo para obtener el consentimiento. Lo dice el canon 1098. Existen muchos casos de engaño solo con la intención de que se lleve a cabo el matrimonio. Por ejemplo, si una persona es estéril y no lo dice a su pareja antes del matrimonio, o cuando se desconoce que uno de los contrayentes tiene otra familia o es un criminal. Entonces esta causal se puede proceder para iniciar el proceso de nulidad matrimonial si se contrae el matrimonio cuando una de las partes ha sido engañado. 8. Si se simula por completo el matrimonio o se excluye de forma intencionada una de sus propiedades esenciales. Estas propiedades son la apertura a la vida, es decir, que estén dispuestos a tener los hijos que Dios les mande, la fidelidad y la indisolubilidad. Si se simula un matrimonio, no se presentan estas propiedades, no se mencionan que van a tener los hijos que Dios les mande y que van a ser fieles y que el matrimonio es hasta que la muerte los separe. Si se simula, este matrimonio es también causal de nulidad. Es cierto que muchas veces algunos sacerdotes se han prestado para simular algunos matrimonios y no se dicen estas propiedades, entonces nunca hubo matrimonio. Por ejemplo, para que ocurra esta causal, uno de los contrayentes debe tener la intención directa de no conceder a la otra persona el derecho a tener niños en ningún momento del matrimonio, como le explica el abogado Flynn. Ciertamente, muchas veces una de las dos partes no quiere tener hijos y tiene la intención y se casa. Entonces, esto es causal de nulidad matrimonial. Por otra parte, si una persona se casa con la intención de no ser fiel, el matrimonio tampoco sería válido. Esto es diferente cuando alguien que prometió ser fiel engaña luego a su cónyuge. O sea que es normal que cuando uno está enamorado, llega uno al altar con la idea de serle fiel a la esposa. Pero muchas veces por circunstancias de la vida,
pues muchos caen en la infidelidad. Entonces esto no es causal. Pero si se tiene la intención de no ser fiel antes del matrimonio, pues este matrimonio no es válido. También es motivo de nulidad si una persona atenta directamente contra la indisolubilidad, pretendiendo poner fin a la unión cuando se crea conveniente. Aquí acotó pues el especialista en derecho canónico. Si una persona atenta directamente contra la indisolubilidad, pretendiendo poner fin a la unión cuando se crea conveniente, también entra pues dentro de este rubro que se simula el matrimonio. Pues estuvo ahí el varón presente, pero tenía la intención directa de que en algún momento iba a ponerle fin a ese matrimonio. Entonces también esto es causal de nulidad. Ahora vamos a entrar al tercer grupo, que es por defecto de forma. Por la forma en que fue celebrado el matrimonio, Canon 1108. Es uno de los casos menos comunes. Solamente son válidos aquellos matrimonios que se contraen ante el ordinario del lugar o el párroco o un sacerdote o diácono delegado por uno de ellos para que asistan y ante 2 testigos de acuerdo con las reglas establecidas en los cánones que siguen y quedando a salvo las excepciones. También por defecto de la forma en que fue celebrado el matrimonio. Si no estuvieron estas personas, un párroco, un diácono, los testigos, esto es causal de nulidad en el matrimonio. Y tenemos que aclarar esto. La Iglesia declara nulo, no hace nulo. La Iglesia no anula ningún matrimonio, sino que declara nulo. Es decir, que nunca existió matrimonio por las razones que hemos